Especialmente en la época inmediatamente después del Concilio Vaticano II, se puso de moda una expresión que ciertamente tiene mucha verdad teológica, mucha verdad bíblica y, como siempre, pues también es una expresión de la que muchas veces se ha abusado. Me refiero a la expresión los signos de los tiempos. Pero sí que es verdad que tenemos que leer los acontecimientos de la vida de cada día, sean los acontecimientos de la historia universal, como los de una diócesis, una familia, un matrimonio, una comunidad religiosa, una parroquia, una diócesis, donde quiera que se desarrolla la vida cristiana, a la luz de la palabra de Dios, pero vivida en el contexto en el que nos ha tocado vivir, que cada época, por supuesto, pues es diferente con sus circunstancias y sus peculiaridades. Y esto lo digo en razón del pasaje del Evangelio de hoy, Mateo 14, 13, 21, en el que escuchamos los sucesos, los acontecimientos inmediatamente posteriores a la muerte de Juan el Bautista, que fue decapitado en la cárcel por el rey Herodes. Dice así el pasaje evangélico: en aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a sus discípulos, para que los distribuyera a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Hemos escuchado muchísimas veces este pasaje de la palabra de Dios y ciertamente, por más que lo oigamos, siempre hay matices, siempre hay una riqueza nueva que ilumina nuestra vida, que alimenta nuestra vida espiritual y que nos ayuda en el camino de la vida y que nos ayuda en el entender y en el discernir los signos de los tiempos. ¿Qué dice este pasaje de la palabra en el contexto concreto de mi vida, en el contexto concreto de lo que está pasando en mi país, de lo que pasa en mi parroquia, en mi diócesis, en mi barrio, en mi lugar, en mi puesto de trabajo? Esta palabra, ¿cómo ilumina mi situación concreta? Lo primero que me llama muchísimo la atención es que Jesús no parece mostrar sentimiento alguno respecto de la muerte de su amigo, de su primo, de su pariente. Dice que en aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, pero no expresa, dice, no se echó a llorar, no le dio una depresión, no dijo, decime dónde está enterrado para ir a rezar un responso. No, es un acontecimiento que él lo interpreta como una voz de Dios, como una voz del Padre hacia él. Y dice, sucede esto y él se pone en acción. Es como si la muerte de Juan el Bautista espolea su ministerio. Dice, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. A mí me parece que nosotros no hemos meditado suficientemente de lo que significa que Jesús se apartara, de lo que significa que Jesús buscara con tanta frecuencia, aún en su vida pública, no digamos en sus 30 años de silencio en Nazaret o en otros lugares, pero de vida oculta, sin manifestarse al pueblo. Dice
que se dirigió a un lugar apartado y solitario. Pero la gente le busca, lo siguió por tierra desde los pueblos. Y cuando Jesús desembarca, vio aquella muchedumbre. Y ahí sí, en cambio, nos muestra un sentimiento muy profundo. Jesús no es el hombre que carece de todo sentimiento y que es como una máquina, como un robot que va proclamando un mensaje que le ha dicho su padre que tiene que decir, como si a él ni le fuese ni le viniese el sufrimiento o la vida o las necesidades de la gente. Es como si Jesús supiera que el guión de la historia lo ha redactado el amor infinito de su Padre. Mi Padre todo lo ha hecho por amor, me ha enviado por amor, me ha confiado una tarea y las circunstancias no me pueden desviar un ápice de la misión que Dios me ha confiado. No son mis sentimientos los que dirigen mi vida, es el plan del Padre. ¿Qué quiere el Padre? Dice, cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre. Miren, también se ha enterado, ha visto, por así decir, la muerte de Juan el Bautista. Y sin embargo, ahora, frente a la muchedumbre, dice que se compadeció de ella y curó a los enfermos. Frente a la muchedumbre, sí. Porque Juan el Bautista ha sido decapitado, porque esto tiene que pasar para que se cumpla la Escritura. No se va a echar a llorar porque el plan del Padre era que Juan fuese decapitado. Y no decimos con eso que careciera de escrúpulos y de sentimientos. Pero el Padre le ha enviado a la muchedumbre, a Él le ha enviado a nosotros. Y cuando Cristo nos ve a todos, se compadece de nosotros y nos cura porque estamos enfermos. Yo soy consciente de que cuando Jesús nos mira, cuando mira a la humanidad, siente compasión, nos mira con pena, se compadece, se le conmueven las entrañas. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado, y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y se compren algo de comer. Pero Jesús les dice estas palabras tan misteriosas. Jesús ve la misma miseria, ve el hambre de las gentes y les dice, denles ustedes de comer. Ellos enseguida se quieren quitar el problema de encima. Despídelos, que ellos se busquen la vida donde ellos puedan. Le dice, no hace falta que se vayan. Denles ustedes de comer. Esta es la misión de los discípulos. Esta es la tarea de la Iglesia, en nombre de Cristo. Que como Cristo nos sepamos conmover y compadecer ante la miseria, el hambre de las gentes, que como Cristo y con Cristo en medio nuestro sepamos curar a los enfermos y sepamos darles de comer. Enseguida se miran a sí mismos, como si Cristo nos diera a todos una tarea que tenemos que llevar a cabo con nuestras propias fuerzas. Pero no es así. Y ya enseguida empieza el raciocinio, los cálculos. Hemos hecho el inventario de la despensa y no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Eso es lo que me tenéis que dar. Dadme lo que tengáis. Lo que tengáis, eso dádmelo. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo. Esto es lo que hace la Iglesia. La Iglesia no solo mira el sufrimiento de la humanidad. La Iglesia, como Cristo, mira al cielo. Porque es Cristo mismo quien bendice eso poquito que tenemos, eso poquito que nosotros somos. Y entonces sí, dándolo todo y mirando al cielo, Dios sacia a la multitud. El Padre da de comer a su pueblo. Y todos comieron hasta saciarse, con los pedazos que habían sobrado. ¿Cuál es nuestro peligro? Que es imposible que Dios Padre sacie a nadie si nosotros
no nos compadecemos del sufrimiento de la muchedumbre y no nos compadecemos de sus heridas, curó a los enfermos. Nuestra tentación, quitarnos los problemas de encima, que se vayan, aleja los problemas. Cuando la gente nos aplaude y nos quiere, que venga la gente, pero cuando la gente se convierte en un problema, que se vayan. No, no es así. Ellas son las gentes que el Padre nos ha confiado a la Iglesia. Pero la Iglesia no se mira a sí misma, porque la Iglesia no tiene en sí mismo la respuesta al drama de la humanidad. La respuesta solo la tiene Cristo, pero Cristo vive en su Iglesia. No hace falta que se vayan, sean ustedes quienes den de comer. Den todo lo que tengan, con lo poquito que sea. Den todo lo que tengan, con lo poquito que sea. Pero recuerden siempre de mirar al cielo. Y que sea mi Hijo el que bendiga lo que ustedes traen. Fíjense cómo en el ofertorio de la misa y en la consagración esto se ve de una manera maravillosísima. Si dejamos que sea lex orandi, lex credenti, si lo que nosotros creemos es lo que nosotros celebramos, entonces sí, bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan. Te traemos el fruto y el trabajo de los hombres. Pero eres tú el que lo bendices. Y eres tú el que lo conviertes en tu cuerpo y en tu sangre. Nada sin ti, nada sin nosotros. Si nosotros no traemos nuestro poco de pan y nuestro poco de vino, aquí ni siquiera hay milagro, porque no hay materia para el milagro. El milagro se realiza con lo poco que nosotros traemos, cuando alzamos la mirada al cielo y cuando nosotros permitimos que sea Cristo el que lo bendiga. Pero además no es Cristo el que da de comer a la gente, son ellos. Dice que Él lo bendice, lo multiplica y se lo da a los apóstoles. Dice que mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. ¿Qué hace la Iglesia? Distribuir a manos llenas el milagro del Señor. Eso es lo que hacemos nosotros todos los días. Eso es lo que hace la Iglesia todos los días. Lo que hacen los sacerdotes todos los días. Lo que hacéis vosotros los seglares todos los días. Cada uno en su lugar, cada uno en su tarea, cada uno en su misión. Sea mucho, sea poco lo que tengamos, que lo demos todo. Que miremos al cielo, que Él lo bendiga, que Él lo multiplique y nosotros demos de comer a las muchedumbres, sintiendo compasión de ellas, amándolas como el pastor ama la oveja, como el Padre ama el Hijo, sabiendo que por las manos de la Iglesia pasa el milagro del amor infinito de Dios.